Pero un momento. Antes de ir con ese detalle que les acabo de prometer, tenemos un invitado, porque tenemos un tema bastante lindo desde el punto de vista ambiental que corresponde al tema del hidrógeno verde, y para poder hablar de él tenemos un invitado de lujo. Él es Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Así que, Alex, gracias, muy bienvenidos a CNN Tiempo. Hola, gracias por la invitación y hablar de este tema que es como súper interesante y que además está en boga en nuestro país. Justamente hoy día están todos hablando sobre este tema. Pero, a ver, hay mucha gente que no entiende qué es el hidrógeno verde, porque yo conozco el hidrógeno para varias cosas, aparece en la tabla periódica, pero ¿por qué hablamos de hidrógeno verde? Mira, es bien interesante porque en realidad nosotros hablamos de la producción y esto la gente tiene que tenerlo como claro, ¿ya? Cuando nos referimos a la producción de hidrógeno, nos referimos a que para partir las energías como solar, eólica, incluso las energías combustibles fósiles, extraemos energía a partir de ahí. El hidrógeno hay que producirlo, por lo tanto, por eso se le llama primero un vector energético. Hay que producir hidrógeno. El hidrógeno no está libremente, excepto que esté en el sol, ¿cómo se produce? Claro. La pregunta es ¿cómo lo producimos? ¿Y cómo lo producimos? A través de un proceso que se llama electrolisis. Significa tomar agua, que agua significa H2O, que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, aplicar una energía eléctrica que permite, utilizando un dispositivo especial que nosotros llamamos electrolizador, que es donde ocurre este proceso, electrolisis, la molécula, el átomo de hidrógeno se separa del átomo de oxígeno y ese que estaba en formato acuoso pasa a formar parte de gas. Por lo tanto, producimos hidrógeno. La pregunta es ¿quién pasa esa electricidad? Si esa electricidad viene, por ejemplo, desde el gas, por ejemplo, del petróleo, por ejemplo, supongamos que combustionamos, quemamos petróleo, tenemos energía, la convertimos en energía eléctrica, se va a llamar hidrógeno gris. Muchas veces cuando viene de hidrógeno a partir de fuentes como producción de energía eléctrica a partir de gas natural, azul, pero cuando viene esa electricidad proveída por energías renovables es hidrógeno verde. Ah, perfecto. Oye, y el proceso de la electrolisis, yo me acuerdo, no sé, en el colegio alguna vez hicimos el proceso de una batería, sacábamos el cátodo, el ánodo, o el polo positivo y negativo, e íbamos haciendo este proceso de extracción del oxígeno en un tubo de ensayo, y en uno salía hidrógeno, que era doble veces el volumen que salía el oxígeno. ¿Eso sigue siendo el mismo proceso? Sigue siendo el mismo proceso. ¿Y por qué es un proceso limpio? Porque tú no tienes producción de emisiones en la fabricación de ese hidrógeno. Y la gracia, fíjate, es que 1 kilogramo de hidrógeno, o sea, imaginémonos, el gas hidrógeno tiene un volumen muy chiquitito. 1 kilo de hidrógeno tiene un potencial de 33 kilowatt hora, lo que significa una cantidad de energía muy grande. Ahora, ¿cómo extraemos la energía? Solamente en la producción de hidrógeno significa que estamos almacenando energía. Para que eso se convierta en energía eléctrica, podemos hacer dos cosas. ¿Qué hacemos con el gas? El gas lo podemos combustionar, es decir, quemar directamente el hidrógeno, como le pasó a los cepelines, ¿no sé si te acuerdas? El cepelín típico de gas. Fíjate que en Europa están inyectando en las cañerías de gas natural un 5% de gas hidrógeno directamente, porque se puede quemar directamente en la olla, en la cocina que nosotros tenemos, y eso aumenta la capacidad calorífica, fíjate, del gas natural, porque el gas natural tiene una menor capacidad calorífica que el gas, por ejemplo, licuado de petróleo. Es mucho más limpio el gas natural, pero tiene un poder calorífico más pequeño. Si tú le metes un 5%, para que la gente me entienda, si tenemos 100, digamos, kilos ¿cómo se llama? 100 kilos de gas natural, le ponemos 5 kilos de hidrógeno, 95 kilos de gas natural, y con eso ya el poder de calor, de generar calor, digamos, al combustionarse, aumenta, y eso hace que las cosas se cuezan más rápido, el calor sea mucho más transferido más rápidamente y obviamente sea más eficiente. O lo convertimos en electricidad. Claro, y en este proceso, desde el punto de vista energético chileno, ¿cuáles son las aristas o los puntos donde nosotros vamos a ver la mayor presencia de este gas? Porque yo sé que en Magallanes se están haciendo una planta para desarrollar la primera planta de hidrógeno verde, creo, del país. Pero una vez que ya esté desarrollado, ¿cuánto tiempo falta para desarrollarlo en general en nuestro territorio? ¿Y a qué va a ir destinado? ¿A generación eléctrica? ¿A los automóviles? Porque se ha hablado mucho sobre el cambio de tecnología de los vehículos. Pero ¿cuál es el enfoque principal en este caso para la operación o la utilización de este hidrógeno?
Depende, y esa es la gracia que tiene el hidrógeno. Porque, por ejemplo, una vez que tú tienes el hidrógeno almacenado, tú puedes convertirlo directamente en combustión, por ejemplo, como te decía, mezclarlo ¿cómo se llama?, con gas natural. Puedes hacer electrocombustible, que es la planta que está en Magallanes. ¿Qué significa eso? Tomar ese hidrógeno que tú produciste, tomar una molécula de CO2 del aire, sí, del CO2, o sea, limpiar el aire del CO2 y generar, por ejemplo, un electrocombustible, o sea, un combustible que si lo utiliza un vehículo, ¿me entiendes?, no genera emisiones, porque las emisiones que se capturan son las mismas emisiones que se emiten, y eso permitiría una estabilización climática. O la tercera arista, que es convertirlo en electricidad, en electricidad a través de una celda de combustible, que es un dispositivo en el cual por una parte entra el hidrógeno, por la otra parte entra aire, y como el aire tiene oxígeno, se combustionan, es decir, no se mezclan el hidrógeno con el oxígeno, sale por el tubo de escape agua. La gracia que tiene, y por eso es un vector que teniéndolo ya en gas, produciéndolo ya exclusivamente en gas, tú tienes las tres opciones y depende de lo que tú quieras, es lo que tú puedes producir. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene el hidrógeno como vector energético, que depende de lo que tú me digas. Si tú me dices, por ejemplo, ¿sabes qué? Nosotros estamos produciendo gas hidrógeno, lo tengo almacenado, la pregunta es ¿para qué lo necesitas? Y es fácil convertirlo en cualquiera de las formas como lo estamos haciendo. ¡Ay, qué simpático! Y mira, me queda tiempo para hacerte una pregunta más. Más o menos, ¿cuánto tiempo debiésemos demorarnos en ver ya esta tecnología operando en nuestra realidad? Ya, la mala noticia, nosotros no somos desarrolladores de tecnologías de este tipo. Ya, la buena noticia es que ya están desarrolladas. Por lo tanto, necesitamos una transferencia tecnológica. Es decir, por ejemplo, comprar electrolizadores, o sea, comprar ya estos dispositivos que permiten formar el hidrógeno. Tenemos cómo almacenarlo, sí, tenemos una ventaja. Nuestras energías renovables tienen un costo de generación de energía eléctrica que es muy bajo, por lo tanto, producir energía eléctrica es muy barata para producir hidrógeno, y esa es la única ventaja que tenemos. Los autos tienen que llegar, tenemos que desarrollar electrolinera, transferir tecnológicamente. O sea, en un fondo, estas tecnologías están ya en el mercado, es empezar a comprarlas, a transferirlas y a masificarlas, porque para nosotros producir hoy día hidrógeno verde es muy barato gracias al exceso que tenemos de energía renovable. ¡Ay, qué interesante, qué choro! Y qué buena noticia nos estás dando en este momento. Así que, bueno, es parte de nuestra realidad, y también quizás, ojalá que en el corto plazo ya podamos tener el acceso, no al costo que quizás todavía se encuentra, pero ya que sea más masivo, y que podamos también entre todos empezar a colaborar y empezar a salir un poquito de esta gran época de consumo de productos fósiles o productos contaminantes. Así que de verdad es por lo menos desde mi punto de vista, es una tremenda buena noticia. Así que gracias, Alex, por haber estado esta tarde con nosotros, y pucha, quiero dejar ahí anotadito tu número de teléfono para poder nuevamente recurrir contigo, porque hay muchos temas a nivel de energía que podemos conversar también. ¿Te parece? Cuando quieran, y gracias a CNN por mantener estos espacios de divulgación masiva en la cual la gente puede acercarse más a estos temas que parecen marcianos, pero son bien sencillos como tú lo has visto. Sí, es mucho más sencillo de lo que uno cree. Muchas gracias, Alex. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias. Muy buena.